¿Qué tal, comunidad de YouTube? ¿Cómo andan? Bueno, acá el Loco Aleph de vuelta, transmitiendo el 2 de mayo del 2005, una fecha que tanto nos tiene en común, tanto a la Argentina como a España. Principalmente, bueno, fueron dos hechos bélicos, digamos. Uno que inició lo que se llama la Guerra de Independencia Española, que fue el famoso alzamiento de Madrid el 2 de mayo de 1808, en donde una revuelta popular resultante del revulsivo de la cuestión poco clara que pasaba con la familia real española y Napoleón, y posteriormente el ingreso de tropas francesas, es decir, del ejército napoleónico, la Gran Armée, hacia España para poder luego pasar a Portugal, porque obviamente la excusa era pasar por España, desde Francia, pasar por España para invadir Portugal, que bueno, era hasta ese momento, en 1808, uno de los países rebeldes y que siempre fue rebelde a la autoridad, digamos, napoleónica, ¿no? Sabemos que Portugal ya prácticamente desde 1650 aproximadamente ya había empezado a convertir en un aliado estratégico de Gran Bretaña, de Inglaterra. Y bueno, básicamente cuando se sintió amenazada, la familia real, con ayuda de la Royal Navy, se retira de sus dominios, obviamente portugueses, la familia Braganza Borbón, obviamente, y se vienen acá a Río de Janeiro, ¿no? a Sudamérica, y se funda lo que se llama el Imperio sigue siendo el Imperio portugués, pero digamos que es lo que genera el génesis de lo que posteriormente va a ser el Imperio, con Pedro I, el Imperio brasilero. ¿Qué pasó en Madrid ese 2 de mayo de 1808? Bueno, hubo una revuelta popular, porque bueno, se corría el rumor de que del Palacio Real se había retirado o estaba secuestrada toda la familia real, pero cuando digo toda la familia real, Fernando VII, Carlos IV, ya había pasado la farsa de Bayón y todo ese tema. Básicamente toda la familia real, los infantes, los nietos de los reyes, bueno, todo el mundo teóricamente estaba secuestrado. Napoleón obviamente no estaba en España, todo estaba al comando del mariscal Murat, o Murat, como dicen los franceses. Y bueno, hubo un levantamiento que se genera en el Parque de Monteleón, que era un arsenal que tenía el ejército español en esa zona de Madrid. Y bueno, ahí hay una resistencia importante de tropas del ejército español, que hasta ese momento eran aliados del ejército francés, porque tanto España como es decir, el Imperio Napoleónico como el Reino de España estaban aliados. Y bueno, ese 2 de mayo en teoría se termina la alianza, comienza en sí la famosa Guerra de Independencia Española, que va de 1808 a 1814 aproximadamente, y un poquito menos. La última fue la batalla de Victoria y creo que fue a finales de 1812, creo, por ahí. Así que, pero bueno, últimas tropas creo que fueron hasta 1813 aprox. Se llevó, pero bueno, lo fuerte fue de 1808 hasta 1812. Obviamente con intervenciones británicas, de Moore, de Wellington, bueno, es toda una historia. Ese 2 de mayo todo se centra en Madrid, está el famoso, de la famosa declaración de guerra del alcalde de Móstoles. Móstoles es un pueblo cerquita de Madrid, que obviamente sigue existiendo, y el alcalde ese es el primero que le declara la guerra a Napoleón, lo que va a generar después lo que los españoles dicen de derrota en derrota hasta la victoria final, ¿no? Porque bueno, sacando un poco la batalla de Bailén y después batallas en donde el ejército británico, en combinación con tropas portuguesas y tropas españolas, derrotan a los franceses, pero bueno, la mayoría de las batallas, diríamos, a campo abierto, regulares, tipo de batallas típicas del siglo XVIII, de la era de la bancarga, digamos, de la pólvora negra, fueron ganadas por, obviamente, las tropas francesas. Lo que pasa es que, bueno, la capacidad del ejército español para poder
readaptarse a las situaciones eran increíbles, más obviamente la presencia de la guerrilla, etcétera, etcétera. Pero no nos vamos a meter mucho en ese tema. Si para los que les interesa la cuestión, yo acá les recomiendo este libro, que bueno, la óptica de este celular no es muy buena, que se llama Breve Historia de la Guerra de la Independencia, por Carlos Canales Torres. Carlos Canales es un abogado que ha hecho una gran cantidad de libros de divulgación histórica, pero divulgación histórica muy seria, una persona que sabe mucho, y le dedicó un libro entero a la Guerra de Independencia. También hay otro, pero mucho más antiguo y bastante difícil de conseguir, de un autor que se llama Ramón Solís, que también escribió sobre la Guerra de Independencia, pero estamos hablando de la década del 50, un libro maravilloso. Y después hay un montón de bibliografía, obviamente, sobre esta cuestión en gran forma y estilo. Y si quieren verla, hay recreación histórica en España, está lleno de grupos que recrean la Guerra de Independencia española según las diferentes regiones. ¿Por qué toqué hoy lo del 2 de mayo de 1808? Que, como les digo, bueno, artísticamente está muy retratado por Goya, ¿no? El famoso fusilamientos del 2 de mayo, los desastres de la guerra. Y esto, como le digo, fue un alzamiento popular en donde, bueno, el pueblo de Madrid, el pueblo bajo de Madrid, se subleva ante las tropas napoleónicas. Es decir, en gran parte había tropas de mucha valía, como eran los mamelucos de la Guardia, o también hasta unidades, hasta escuadrones de coraceros. Y bueno, el pueblo de Madrid le dio resistencia, le llevó un par de días a los franceses terminar de controlar la situación, y esto es lo que, digamos, desemboca en la Guerra de Independencia Española, y que posteriormente las diferentes cortes de España, principalmente la de Asturias, ya directamente se dirija a Gran Bretaña a pedir ayuda y a solicitar que un ejército expedicionario británico que entró por Portugal entrar en España para poder operar contra las fuerzas de Napoleón. Ese ejército es el que está liderado por Moore, que después lamentablemente termina volviéndose a La Coruña, y bueno, la parte de la brigada ligera por Vigo, pero bueno, fue una retirada bastante sangrienta que termina en la famosa batalla del Viña y el reembarco de las tropas británicas nuevamente hacia el sur de Gran Bretaña o hacia Irlanda. La verdad no sé para dónde, pero bueno, estando en un puerto de Galicia o del norte de España, lo más práctico es ir para el sur de Inglaterra o para el sur de Irlanda, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Porque el 2 de mayo, ahora obviamente en Madrid yo no sé si lo festejan, calculo que en el resto de España mucha gente, más en el sistema educativo español, ni creo que les deben enseñar a los chicos o a los alumnos qué fue y qué significó el 2 de mayo. Pero el 2 de mayo, por lo menos mi generación, y yo estando bastante cerca, ¿no?, de lo español, significa un grito de libertad, ¿no?, un grito de inconformismo de la ciudadanía ante una situación dada, ¿no?, una situación de hartazgo, en donde los españoles se sintieron ultrajados en su orgullo. Sabemos que ya era un imperio con franca gangrena. Acuérdense que esto fue el 2 de mayo, faltaban prácticamente 2 años para que le explotara el primer bombazo en el Río de la Plata de conato de independencia, ¿no?, la famosa Revolución de Mayo del 25 de mayo de 1810, acá en Buenos Aires. Ya había habido algunos movimientos extraños en Venezuela y también en México, pero bueno, la primera acción importante es acá en Buenos Aires. Pero bueno, vemos cómo el pueblo se levanta en armas y le importa poco enfrentarse, y obviamente enfrentarse contra la muerte, porque esto generó una gran cantidad de fusilamientos por parte del ejército francés para poder reprimir material y psicológicamente ese alzamiento. Y yo estoy pensando en la España de ahora, ¿no? Digamos, porque bueno, esa España ya pasó, ya fue, ha pasado muchas generaciones, se ha escrito muchos ríos de tinta, ¿no?, sobre esta cuestión. Otro autor impresionante que puedo recomendar es el autor de los episodios nacionales, que escribió prácticamente toda la historia
novelada de España en el siglo XIX. Es decir, hay muchos autores que han tocado este tema, inclusive hasta Marx ha comentado sobre la guerra de independencia española. Y el 2 de mayo no ha pasado inadvertido. Y uno viendo ahora la situación de España, que desde el 2008 en adelante no pega una, ¿no? Digamos que yo les puedo decir que hasta el 2008 se notaba acá, y uno estando un poquito dentro de o sabiendo un poco los cotilleos de la colectividad gallega, más que nada, en Buenos Aires, uno veía que venían de España y repartían dinero como uno reparte, no sé, papel de diario, y uno se quedaba impresionado, ¿no? Y todo el mundo lo que decía, como estaban viendo en España, el nivel de vida, como digamos, el nivel de buena vida de todo el mundo. Por eso tanta gente se fue, obviamente, cuando explotó acá la situación en el 2001, 2002, acá en la Argentina, mucha gente se fue para España. Bueno, ahora convengamos que tanto España como el caso mismo de Europa en general no es de los mejores, pero bueno, España, digamos que está pasando o atravesando por una situación muy complicada, desde todo tipo, ¿no? Energético, económico, social. Yo diría que España medio que es una bomba a punto de estallar, ¿no? Hay una gran grieta, pero una grieta en serio, no una grieta a nivel pueblo, digo, seguramente a nivel clase política. Estos muchachos que manejan el sistema político español con ese bipartidismo, obviamente que se lleva todo puesto, ¿no? Porque digamos que bueno, tenemos partidos de izquierda, partidos de derecha, pero bueno, todos obviamente están dentro del mismo sistema, no se ven partidos rupturistas de este sistema del 78, y yo creo que ya huele medio a rancio, ¿no? Los acuerdos de Moncloa, que no están sirviendo para nada, que yo creo que el PSOE se lo está pasando por donde no le entra el sol, y está generando un montón de odios y rispideces que va a generar a lo que el gran Julián Marías hablaba del renacimiento de los flecos lunáticos, ¿no? Es decir, de esos grupos que al principio son minoría, pero por su capacidad, digamos, de desarrollo, de militancia y de traccionar voluntades, se terminan convirtiendo en las grandes potencias de los grupos, ¿no? Pasó en el 36, en donde apenas meses antes del estallido de la Guerra Civil Española, tanto el Partido Comunista Español como la Falange no eran grupos poderosos, y terminan convirtiéndose en los adalides, digamos, de ambos bandos, ¿no? Bueno, no sé qué puede llegar a pasar en España en este momento. Yo creo que puede llegar a existir flecos lunáticos en España, pero no con las características del 36, obviamente. Para ir resumiendo, yo creo que España no es la España del 36, no es la España del 78, no es la España ni del 98, donde pierde todas las colonias, ni siquiera la España que en 1810 comienza a perder, o se le empieza a desmembrar todo el imperio, principalmente obviamente el imperio americano, ¿no? Yo creo que España está como en la Edad Media, pero del lado musulmán. Es decir, es un gran reino, se ha convertido en un gran reino de taifas. Los reinos de taifas es cuando el califato de Córdoba estalla. Si ustedes saben que cuando los musulmanes toman la península ibérica, administrativamente se dependía del califato de Damasco. Posteriormente, el califato de Córdoba, se crea el califato de Córdoba y no deja de rendirle tributo al califato de Damasco. Y después, una vez que estalla el califato de Córdoba, lo que se generan son reinos de taifas, y las ciudades principales de España bajo dominio musulmán o bajo control musulmán comienzan a ser dominados por reyes independientes. El rey de Córdoba, el rey de Granada, el rey de Zaragoza. Les recomiendo un muy buen libro de esa época, que se llama Sidi, de Arturo Pérez Reverte, que habla sobre la historia, digamos,
más oscura del Cid Campeador, es decir, la historia como mercenario, como soldado a sueldo. Bueno, es una novela maravillosa de Pérez Reverte. Cid significa señor en árabe, era como lo conocían tanto los cristianos como los mismos árabes, en esa frontera, en esa zona media difusa, muy del lejano oeste americano, que después se repite en el lejano oeste americano, pero se las recomiendo. Pero yo veo, volviendo al tema de esta España, esta actualidad de España, que es un gran reino de taifa, que en algún momento va a terminar de descomponerse, ¿no? Como le pasó obviamente al Islam en España, ¿no? 1492, el último bastión que resistía era el Reino de Granada. Sabemos que un par de meses antes de que Colón zarpara para descubrir América, Boabdil II se rinde, entrega las llaves de Granada a los reyes católicos y con eso obviamente se termina los 800 años de guerra, es decir, lo que se conoció como la Reconquista. Bueno, yo puedo decir que en este momento España en condiciones políticas está en esta cuestión, ¿no? Es decir, cuando fue lo de la gota fría, la Dana o esa gran inundación que sufrió Valencia, ¿no? De que el gobierno central diga, bueno, si necesita ayuda que me la pida, yo la verdad no voy a intervenir. Estas son cuestiones ya de desmembramiento, de signos de descomposición política. Y si la gente lo empieza a pasar mal y empiezan a pasar estas cuestiones que vimos esta semana, es un cóctel que en cualquier momento puede llegar a explotar, ¿no? O es un cóctel molotov, ¿no? Donde uno lo tira contra la pared, explota y se prende todo fuego, o puede llegar a ser una barra de amonal o de C4, ¿no? Que uno le pone un detonador eléctrico, prende el sistema, digamos, el canal de electricidad y vuela todo por los aires. Bueno, eso yo lo que husmeo que pueda llegar a pasarle a España, ¿no? Con toda esa cantidad de reinos de taifa que tiene en este momento y que conforman desde el año 78 esa comunidad, que en su momento funcionó, pero bueno, lamentablemente desde hace unos cuantos años uno se da cuenta de que creo que ya este sistema político que tiene, más la asociación dentro de la Comunidad Europea y la función que desarrolla, que tienen pensado que España desarrolla a partir de ahora en la Unión Europea, que sea obviamente el balneario de Europa, ¿no? Un lugar donde la gente pudiente pueda ir a pasarla bien, principalmente al sur. Yo no sé el norte cómo se las va a arreglar, pero el sur, todo lo que es las costas que bañan el Mediterráneo, obviamente ya desde hace bastante que se han convertido en el balneario de Europa, pero ya generalmente que toda la península ibérica sea un gran balneario, un gran punto de paseo para los europeos, ¿no? Principalmente del norte. Así que bueno, esa es mi visión, ¿no? Es decir, de que ojalá que la gente pueda despertar, como despertó el alcalde de Móstoles y gran parte de la población madrileña ese 2 de mayo de 1808, y que en algún momento el amigo Sánchez, ¿no? Se comience a preocupar, como seguramente se habrá preocupado Murat, de que la gente había despertado y que ya la situación era irreversible, ¿no? Y que seguramente se iba a tener que ir a las manos y enfrentarse ante lo inevitable, que obviamente es la guerra, ¿ok? Así que bueno, dejamos este recuerdo del 2 de mayo de 1808 en Madrid, y nos vamos al 2 de mayo nuestro, ¿no? Al argentino de 1982, en donde aproximadamente a las 4 de la tarde de ese 2 de mayo, en zona del Atlántico Sur, en zona ya fuera de la zona de exclusión que había puesto Gran Bretaña, el Ara General Belgrano era un buque que creo que era el USS Arizona, entiendo, que peleó en la Segunda Guerra Mundial en la zona del Pacífico y que se salvó de ser hundido en el ataque a Pearl Harbor. Posteriormente, la Segunda Guerra Mundial lo adquiere los norteamericanos, el gobierno de Estados Unidos lo vende a la Argentina, lo adquiere la Marina, y ese buque es nombrado bajo el nombre de crucero 17 de octubre, porque creo que se adquirió durante la época del peronismo, si mal no recuerdo, y era un crucero de batalla,
llamado 17 de octubre, que después con la vuelta, mejor dicho, con la caída de Perón y el triunfo de la Revolución Libertadora, se lo renombra como Ara General Belgrano, ¿no? Este es un buque que tuvo un protagonismo muy importante en septiembre del 55, porque bueno, en él Rojas toma el control, digamos, de la Marina sublevada y llega al puerto de Buenos Aires en ese buque, ¿no? Era un buque que en ese momento era obviamente la principal nave de la Marina Argentina, el buque insignia, el buque almirante. Estaba de maniobras en la zona o ejercicios navales, mejor dicho, en la zona de Puerto Madryn, y volvió para encontrarse con la pequeña flota esa que había salido de la escuela naval militar en Río Santiago. Y bueno, posteriormente, cuando la flota de mar se alía con la causa del almirante Rojas y con la causa de la Revolución Libertadora, el almirante Rojas toma control de la situación en ese buque. Bueno, este buque entonces, como ya les digo, formaba parte de un grupo de batalla. La Marina Argentina tenía un plan para poder atacar a la Task Force por 3 puntos. Uno era digamos, el componente de batalla del Ara 25 de Mayo con sus unidades aéreas y sus buques de escolta. Después unas corbetas misilísticas, y el otro grupo era el Ara General Belgrano con 2 buques más auxiliares y un buque tanque. Como esta acción no se puede llevar a cabo por cuestiones meteorológicas y además porque ya había un avión, no sé si fue un tracker, creo que fue iluminado por un avión Harrier, y bueno, y obviamente se le da la alerta a la TAC Force, y de esa manera, bueno, se sabía de que los argentinos estaban buscando a la flota británica para darle un golpe en el medio del mar, ¿no? Tanto con unidades A4Q que operaban desde el Ara 25 de Mayo, como obviamente los Superetendard operando desde Río Grande con el sistema de armas Exocet. Bueno, lamentablemente, como saben, los británicos desplegaron 3 portaaviones nucleares en la zona. Uno, bueno, ahora se me pierden uno era el Splendid, otro era, no recuerdo el segundo, uno era el Splendid, otro que no recuerdo el nombre, y el otro era el Conqueror. Los 3 tenían áreas de operación o área de patrullaje específica, es decir, uno no podía entrar en el área del otro. Se desconocían los puntos, según lo que cuenta Sandy Woodward en su libro La campaña de los 100 días, que lo tengo, pero bueno, lo tengo en un disco rígido de una computadora rota, en PDF, y los submarinos tenían, como le digo, dividido las zonas de patrullaje. Lo que ellos sabían perfectamente, que no podían invadir la zona de patrullaje del otro submarino, porque corrían peligro de poder ser torpedeados. Y bueno, y aparte desplegaron un submarino, el Onyx, que era un submarino convencional, es decir, de propulsión convencional, que después tuvo un accidente ahí medio raro. Bueno, en algún momento hablaremos de ese tema. Y el Conqueror, bueno, es el encargado de avistar al grupo de batalla del Ara General Belgrano. Obviamente elige el objetivo más grande, que era el Ara General Belgrano, y que era un grupo de batalla que venía muy bajo a nivel de guerra submarina. No disponía de medios aéreos, de ala rotatoria, es decir, helicópteros, para poder, digamos, operar contra la amenaza de los submarinos. Ustedes saben muy bien que el submarino, la única defensa que tiene es escapar, es decir, no tiene sistemas de defensa, diríamos, contra ataques aéreos. Entonces lo único que puede hacer es su sistema de defensa es el escape, es decir, es atacar y huir.
En este libro que tengo acá, que se llama Malvinas tras los submarinos ingleses, la historia secreta de la defensa del portaavión argentino contra los submarinos nucleares, del doctor Mariano Ciaroni, el cual escribió para mí un libro buenísimo, que es de Publicaciones Navales, y que gracias también al capitán de navío, Lince Membrana, que lo asesoró, nos explica un poquito cómo es esta guerra del gato y el ratón, entre unidades aéreas, tanto de ala fija, que eran los Grumman, los Tracker, de la Marina Argentina, y también obviamente helicópteros, contra los submarinos británicos, que intentaron atacar también el portaavión 25 de mayo, el tema que obviamente al poseer una gran defensa antisubmarina, a nivel, ya le digo, aviación y al nivel sensores, le era muy difícil a los submarinos británicos poder acercarse a zona segura de tiro, ¿no? Entonces, bueno, eso está considerado como una victoria. Si la guerra en el mar es muy diferente a la guerra en tierra, ¿no? Es decir, en la guerra en tierra el que gana es el que ocupa y es el que derrota o aniquila al enemigo. En la guerra naval eso es como que es mucho más gris, digamos, ¿no? Y lograr de que un submarino no te ataque es considerado una victoria, prácticamente. Y bueno, al estar bastante desarmado a nivel defensa el Lara 25 de mayo, bueno, el HMS Conqueror pudo, digamos, aprovechar y disparar, creo que fueron 2 torpedos, que obviamente uno dio en la proa, es decir, adelante del buque, la nariz buque, que se lo hizo desaparecer prácticamente, otro creo que dio más o menos a mitad del buque, bueno, lo que lo hizo obviamente naufragar en poco tiempo, llevándose casi 300 vidas aproximadamente. La verdad que la cantidad no sé, pero prácticamente es la mitad del total de bajas que sufrió la Argentina en el conflicto. Y bueno, y después lo que le quería recomendar también era este libro que hablé en el video anterior del comodoro retirado Pablo Marcos Carballo, veterano de Guerra Malvinas, Halcones de Malvinas, de Editorial Argentinidad, que nos cuenta básicamente todas las acciones de la Fuerza Aérea prácticamente desde el 1 de mayo hasta el 14 de junio de 1982, también comentando un poco las acciones obviamente mayormente de la Fuerza Aérea, obviamente, pero bueno, también la aviación naval con todas las actividades que tuvo. No olviden que el 2 de mayo es el hundimiento del Lara General Belgrano y que gracias o bueno, lamentablemente, no gracias, pero lamentablemente con este hundimiento, cuando se da la alarma de que el Lara General Belgrano está zozobrando por el ataque de este submarino, lo que se hace es empezar a desplegar unidades aéreas de la Marina y de la aviación para ver dónde fue el siniestro, digamos, dónde fue el ataque, y para ver la existencia de balsas y de sobrevivientes. Obviamente, si no están en balsas es medio complicado que sobrevivieran. Y un avión argentino de patrullaje, un Neptune, que ya están prácticamente al límite de su vida útil, es más, se lo saca de la vida útil durante el conflicto de Malvinas, detectan por el radar una firma que obviamente no correspondía a un buque argentino, les parece interesante, mandan lo que llama el punto dato obviamente a sus superiores, ¿no? Es decir, a la parte de operaciones, digamos, de la aviación naval, el que tenía que tomar la decisión, y empiezan a analizar y sospechan de que puede llegar a ser un objetivo enemigo, un objetivo enemigo de muy buena, de buen tamaño, porque lo que se estaba tratando de buscar eran los portaaviones. Y el tamaño era importante del buque, y dije, bueno, listo. Entonces, el 4 de mayo se decide lanzar una patrulla naval, digamos, de 2 Exocet, una escuadrilla, con dos Superetendar, y creo que al mando del capitán Bedacarrat, si no mal no recuerdo cuál era su numeral, pero bueno, los dos, obviamente cada uno con un Exocet,
van a ese punto dato que les había mandado o que había entregado este Neptune, la tripulación de este Neptune, y detectan muy cerca de ese punto dato movimientos de buques, obviamente enemigos, ¿no? Se habían identificado como enemigos, se sabía que buques argentinos en esa zona no podía haber. Ya creo que habían atacado también a un buque más chico, no es un guardacostas, sino se llama Naviso, el famoso Aviso Sobral, donde muere el capitán Gómez Roca. Es atacado por un helicóptero naval británico, el cual, bueno, le destruye el puente de mando. Si lo quieren ver, para los que viven en Buenos Aires o por ahí la gente del interior que viene a hacer miniturismo acá a Buenos Aires, si va al Tigre, si van al Museo Naval, ahí en el Paseo Victorica, se van a encontrar con un puente de mando con un gran agujero. Bueno, ese es el puente de mando original del Aviso Alférez Sobral, que fue atacado por esta unidad aérea británica, el cual, bueno, el Aviso Sobral después entró a puerto como pudo. Se le cambió el puente de mando, obviamente pasaron bastante tiempo en un astillero, y posteriormente siguió operando hasta hace muy poco tiempo atrás, que creo que lo iban a hacer museo, no bien no sé cuál es el destino de ese buque, no creo que lo tienen en la basura, porque bueno, pero bueno, como han destruido tantos buques que estuvieron en Malvinas, que destruyan el Alférez Sobral, no me extrañaría, pero creo que algún destino así heroico o de descanso le va a corresponder. Bueno, volviendo entonces al ataque ese contra un objetivo que obviamente los aviadores navales argentinos no sabían, lo reconocían por el radar, de que veían una firma de radar importante, grande, y ellos creían que podía llegar a ser un portaavión o un buque de gran porte. Obviamente le pasan los datos a la computadora del Exocet, disparan, los Exocet se van y hacen lo que tienen que hacer. Ellos vuelven a la base, obviamente esto es shoot and forget, es decir, dispara y olvídate. Y bueno, después a la noche por la cadena BBC confirman de que el HMS clase 42, un destructor clase 42, Sheffield, gemelo del Santísima Trinidad y del Hércules nuestro, fue tocado por un ataque argentino. Después se va a saber que son los Exocet y que está fuera de combate. Y bueno, obviamente lo sacan de la zona venía muy tocado, lo sacan, obviamente causó muertos, heridos, hubo bajas, fue muy complicado. Es decir, es el primer buque británico que cae en la guerra, y se lo sacan después de la zona de combate, y el 10 de mayo, llevándoselo a un lugar a ver si lo podían llegar a recuperar, el buque se prende fuego y obviamente habrán abierto las válvulas y hasta luego, buenas noches, el buque se termina hundiendo en el Atlántico Sur. ¿Okay? Así que bueno, digamos que el hundimiento del Sheffield fue un poco consecuencia indirectamente del hundimiento del Ara General Belgrano. Muchos hablan de que al Sheffield lo pusieron ahí como una especie de... para recrudecer la guerra. Yo esto no les conté, pero antes del ataque al Ara General Belgrano había conversaciones de paz bastante adelantadas. Había un proyecto del presidente del Perú, Belaúnde Terry, que era un proyecto de paz bastante interesante y que podía llegar a nivelar las cosas. Esto fue entre el 1 de mayo y el 2, en esas horas, y que bueno, según se dice, Margaret Thatcher quería volar por los aires ese proyecto de paz, ese proyecto de acuerdo de paz, y lo mejor que era que algún buque volara por los aires. Y bueno, el primero que vuela es el Ara General Belgrano. Yo no creo que el Sheffield haya sido presa de que lo hayan puesto ahí para decir, bueno, cóbrense ustedes una víctima de nuestro lado, entonces así quedamos parejos y ya la guerra es totalmente abierta. La verdad que no creo que los ingleses, con lo, digamos, cuidadosos que son con su patrimonio, entreguen un buque para justificar una guerra. La justificación ya estaba. Es decir, con el ataque al General Belgrano y el 1 de mayo, el bombardeo que había habido, ya se sabía que los tipos venían en serio. Lo único que tenían que esperar es que nosotros nos rindamos. Si no nos rendíamos, iban a seguir peleando. Si no, se necesitaba poner a propósito un buque británico
regalado para que lo bombardearan los argentinos, que se hundiera y decir, bueno, listo, ahora vamos en serio, ya venían, Corporate ya estaba activado. Es más, el 3 de abril, yo siempre digo el 6 de abril, pero está mal, me equivoqué, el 3 de abril con la famosa resolución de la ONU, en donde nos nombra a nosotros como país agresor, obviamente es la carta blanca, el certificado para operar Corporate tranquilamente. Así que bueno, estos que dicen de que bueno, que el Sheffield fue como que fue entregado para que las fuerzas argentinas lo destruyeran, a mí me parece una visión bastante errada, pero bueno, son opiniones. Así que bueno, les dejo la recomendación de estos libros. Espero que pasen un buen fin de semana. Ojalá que me equivoque con los designios que tengo para España. Me parece que no, como viene la mano, me parece que no. Pero bueno, y seguimos con esta serie recordando hitos malvineros. Agur.